Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa IBENIL, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con IBENIL a ibenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Bienvenido una vez más para que juntos continuemos con este interesante estudio de la palabra de Dios. Como dijimos en el programa anterior, había dones que eran temporales y dones permanentes. Algunos dones tenían que cesar. Ahí en 1 de Corintios la palabra de Dios nos dice esto: el amor nunca deja de ser, dice el apóstol, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia, dice él, acabará. De manera que esto iba a ser así. Ya la palabra de Dios lo estaba diciendo de antemano. Estimado oyente, hay un gran peligro en buscar estas señales hoy en día. Esto se debe a que Satanás también puede producir señales y prodigios. Él es el engañador, dice la palabra de Dios. Ahí en Éxodo 7, versículo 10 al 12 y también versículo 22, podemos leer la palabra del Señor diciendo: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces, oiga esto, llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aquí tenemos cómo los hechiceros están haciendo aquellos prodigios y señales y milagros también, pero no con el poder de Dios. No con el propósito de que creyeran a Dios, sino con el propósito de que no creyeran a Dios. Con el propósito de confundirlos. En el capítulo 7, verso 22 de Éxodo dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y oiga esto, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Cuál era el propósito de las señales, prodigios y milagros que eran hechas de parte de Dios? Pues el propósito era de que ellos creyeran a Dios. Pero aquí vemos prodigios, señales y milagros de parte de estos hechiceros con el poder del diablo, con el propósito de endurecer, con el propósito de desviar, con el propósito de que aquel incrédulo siguiera siendo incrédulo. En Éxodo capítulo 8, versos 7 y 18, dice la palabra del Señor: y los hechiceros hicieron lo mismo. ¿Qué es eso de que hicieron lo mismo? Que imitaron aquellos prodigios, señales y milagros que se estaban haciendo con el poder de Dios. Ellos imitaron. Hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto, dice. Y una vez más, capítulo 8, verso 18 de Éxodo: y los hechiceros hicieron así también, dice la Escritura, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Aquí tenemos que ellos están duplicando, están imitando, haciendo una vez, otra vez y otra vez señales, prodigios y milagros mentirosos para desviar, para endurecer. Pero llega el momento cuando ellos ya no pueden, porque ya no les es permitido, porque Dios interviene. Ellos no pudieron, dice. Ahora en el Nuevo Testamento, en San Marcos capítulo 13,
verso 21 al 23, uno puede leer la palabra de Dios declarando ahí: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y oiga esto, yo quiero que subraye esto, y harán señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, dice el Señor. Ahora, hermanos, señales, prodigios y milagros mentirosos son los que estamos viendo aquí, que la palabra de Dios dice que iban a venir. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás, escuche esto, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Escuche, no son ministros de luz, pero se disfrazan. No son ministros de justicia, pero parecen se disfrazan. No es extraño, dice, si también sus ministros se disfrazan, se hacen pasar como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice la palabra de Dios. Y una vez más en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 9 dice, inicuo. ¿De quién está hablando? Pues está hablando del anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Cómo va a venir el anticristo? Vaya conmigo. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Escuche esto. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Estimado oyente, es peligroso, hay un gran peligro en buscar señales, prodigios y milagros, y es que hay personas que creen cualquier cosa y atribuyen cualquier cosa sobrenatural a Dios. Ahora, estimados hermanos, ¿cómo podemos saber cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios? La palabra de Dios dice que debemos probar a los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Tenemos que medirlo con la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 13, verso 13 y 14, dice la palabra del Señor, también hace grandes señales. ¿Quién hace grandes señales? Pues el malo, el falso profeta. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Oiga esto. Y engaña a los moradores de la tierra. ¿Con qué los engaña? Con las señales, dice, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Aquí vemos a este sujeto, a este personaje haciendo señales, haciendo prodigios mentirosos. Y la palabra de Dios dice que esas señales, prodigios mentirosos que está haciendo, se le ha permitido hacer. Dios le ha permitido. Estimado oyente, no todo lo sobrenatural tenemos que pensar que es de Dios. Tenemos que probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que probar aquellos eventos, aquellas señales, aquellos aparentes prodigios con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, estuvimos diciendo casi al comienzo de estos estudios que había dones que eran como señales, pero también hay dones que son para servir, dones de servicio. Acabamos de terminar en este momento lo que son todos esos dones que eran como señales. Ahora, vamos a meternos un poquito para estudiar los dones de servicio. Aquellos dones que eran como señales eran pasajeros y eran temporales, pero los dones de servicio son permanentes. Uno de ellos, que nos habla las Escrituras en Romanos capítulo 12, verso 6, es el don de profecía. Dice la palabra del Señor, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe,
El ministerio profético era doble, pues involucraba tanto el predecir como el decir, o sea, el predicar. Ahora, el don de la profecía predictiva, el don de predecir, ha finalizado, porque las Escrituras están completas. Esto había sido ya profetizado en 1 Corintios capítulo 13, verso 8. El amor nunca deja de ser, dice el apóstol, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. De manera que ese aspecto del don de profecía, de predecir, había terminado. Pero el don de la profecía que nos habla, o el aspecto de este don, de proclamar, de predicar la palabra de Dios, es lo que permanece hasta el día de hoy. Las profecías predictivas y reveladoras terminaron cuando lo perfecto vino. Es decir, la palabra profética más segura, la palabra de Dios completa, una vez que fue terminado, pues entonces cesó la profecía. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, dice la palabra del Señor ahí. Tenemos también la palabra profética más segura que cualquier cosa. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual, dice el apóstol, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oiga esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o siendo llevados por el Espíritu Santo. La Biblia, hermanos míos, nos da toda la sabiduría, conocimiento, discernimiento necesarios para vivir y para servir al Señor. Estamos completos. Podemos ver claramente un antes y después en todo esto. Pensemos en un antes. La palabra de Dios dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso es antes. Antes de que las Escrituras se completaran. El apóstol dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. No lo tenemos completo, tenemos una parte. Ahora vemos por espejo oscuramente. Esto es un antes. Vaya a 1 Corintios, capítulo 13, verso 9 y verso 12, ahí en la palabra de Dios. Y ahí tenemos la declaración de la palabra de Dios diciéndonos, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y oiga lo que dice el apóstol, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré, dice él, cómo fui conocido. Eso es un antes. Ahora veamos un después. Dice el apóstol, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y conocéis todas las cosas. Note cómo antes ha dicho, en parte conocemos, en parte profetizamos, ahora vemos oscuramente, pero ahora dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y conocéis todas las cosas. 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, dice el apóstol, la mente de Cristo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice 1 Juan, capítulo 2, verso 20. Hermanos, el don espiritual de la profecía hoy en día es la motivación para proclamar la palabra de Dios y para hablar contra el pecado y contra el error y ser persuasivo en la predicación de la palabra de Dios. El poder usar la palabra de Dios para aclarar cosas ocultas. El poder llevar la conciencia de un hombre a la luz de la presencia de Dios. Son las habilidades que el Espíritu Santo da a aquellos que están predicando la palabra de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14, verso 3 y 31. Dice la palabra del Señor,
pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué habla a los hombres? Nuestro versículo sigue diciendo para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza, el que predica al día de hoy, habla a los hombres para que sean edificados, exhortados y consolados a través de la palabra de Dios, por la intervención del Espíritu Santo obrando juntamente con la predicación. 1 Corintios capítulo 14, verso 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Note para qué era la profecía, para qué ellos debían de profetizar, para que aprendan y para que sean exhortados. Y en Hechos capítulo 15, verso 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Escuche bien esto. Judas y Silas eran profetas. ¿Y cuál era su trabajo? Consolar, confirmar a los hermanos ¿a través de qué? A través de la palabra, a través de la predicación de la palabra. Ahora, hermanos, este tipo de profecía es la que está en la iglesia al día de hoy. 1 Corintios capítulo 14, verso 4, verso 5 y verso 22. El que habla en lengua extraña, dice el apóstol, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, oiga, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, dice el apóstol, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que las lenguas, dice el verso 22, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Eso es en cuanto, hermanos míos, al don de profecía. Pero también tenemos otro don de servicio, que he llamado el don del ministerio. En Romanos capítulo 12, verso 7, dice el apóstol Pablo aquí, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Ahora, en Romanos capítulo 12, verso 10, dice la palabra del Señor, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Un siervo debe tener un afecto genuino por los demás. Debe poder demostrar responsabilidad fraternal y estar dispuesto a que otros se lleven el crédito. Ministrar es servir, estimados oyentes. Cuando uno está ministrando, está sirviendo. Uno es un siervo, y por eso ministra. Esto es lo que hacían los diáconos. En Hechos capítulo 6, verso 1 al 7, dice la palabra de Dios, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a servir con la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí tenemos, hermanos, estas personas que fueron elegidas, fueron seleccionadas para ministrar, para el ministerio, para servir, en una de las áreas en que la iglesia necesitaba ser ministrada. También tenemos a personas ministrando. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36 al 39,
Había entonces en Jope, dice, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Esta hermana Dorcas ministraba, servía a la iglesia mediante las obras que hacía. También tenemos el ejemplo de Juan Marcos. En Hechos capítulo 13, verso 5. Llegados a Salamina, dice la palabra, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan Marcos de ayudante. Él estaba ministrando, ayudando en el trabajo. La Biblia nos habla también de alguien llamado Febe. Os recomiendo, dice el apóstol Pablo en Romanos, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Todas estas personas estaban ministrando, estaban ayudando, sirviendo a la iglesia. Tenemos a otras personas, digo, con el don de ministrar, con el don del ministerio. La palabra de Dios abunda en todos estos ejemplos. Aquila y Priscila es un ejemplo que sobresale en las páginas de las Escrituras. En Romanos capítulo 16, versículo 3 y versículo 4 dice el apóstol: saludad a Priscila y Aquila. Y oiga esto, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Estos eran servidores, personas con un verdadero don de servicio, de ministrar. También la Biblia nos habla de María. El apóstol dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. También tenemos un hombre llamado Urbano, nuestro colaborador, dice el apóstol, en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Tenemos también la palabra de Dios hablándonos de alguien llamado Estefanas. Primera de Corintios capítulo 16, verso 15. Hermanos, dice, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos, oiga esto, se han dedicado, toda esta familia se había dedicado al servicio de los santos. Ellos tenían un verdadero don de ministrar, de servir. La Biblia nos habla del incomparable Epafrodito. Mas tuve por necesario, dice el apóstol en la carta a los Filipenses, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero, y oiga esto, y ministrador de mis necesidades.